Bienvenido a este video de esta serie acerca de reflexiones sobre la conducta y el comportamiento del consumidor en su parte final. En este video trataremos brevemente la teoría económica, tema extremadamente extenso e interesante. El enfoque económico ha sido y es uno de los más relevantes en la explicación del comportamiento del consumidor. Hoy en día, la teoría económica sigue ejerciendo una influencia muy importante en los hombres que fijan las estrategias comerciales. El planteamiento principal, expuesto entre otros por Marshall, establece que el hombre siempre busca maximizar la utilidad. Plantea constantemente que el hombre trata de lograr el producto que más le dé en función del precio que paga por él. En otras palabras, maximiza la relación costo-beneficio en cada actividad de su vida. Esta explicación del comportamiento del consumidor implica necesariamente la definición del Homo economicus, el hombre económico, que es altamente racional, que siempre busca todas las alternativas posibles, las analiza profundamente y elige aquella que le dé mayor satisfacción por el costo incurrido. Contrariamente, en este sentido, creo que el consumidor más que racional es racionalizador. Quienes creen en esta postura la explican a través de las curvas de indiferencia y la existencia de lo que llaman preferencias cruzadas entre los productos. En relación con el Homo economicus, Rolando Arellano señala que el consumidor siempre buscará la mejor relación calidad-precio en su comportamiento de compra, por lo que él adquirirá las combinaciones más adecuadas de todos los productos que necesita. En otras palabras, no gastará todo el dinero en maximizar la satisfacción de un solo producto, sino que buscará definitivamente la satisfacción global en el momento de consumir. Los axiomas básicos de la conducta del consumidor en el enfoque neoclásico de la economía se resume como un individuo que enfrenta a una elección con recursos limitados ante necesidades ilimitadas. En un mercado en el que existen todo tipo de bienes y servicios y con un costo no nulo. La teoría de la conducta del consumidor se apoya en 6 axiomas básicos. Primero, los consumidores conocen sus necesidades y los medios para satisfacerlas. Debido a la transparencia del mercado en la que se tiene conocimiento de todos los bienes que existen, a la gratuidad y disponibilidad de la información para cualquiera de los consumidores. Segundo, el consumidor desea satisfacer al máximo sus necesidades. Tercero, el consumidor es racional y coherente. Cuarto, las decisiones de los consumidores son independientes del medio en que viven, es decir, el medio no les influye. Quinto, el análisis del comportamiento es estático y atemporal. Y finalmente, sexto, los productos proporcionan utilidad por sí mismos. Bajo estos axiomas o proposiciones básicas, el consumidor racional tratará de maximizar su utilidad marginal o utilidad que le proporciona la última unidad monetaria gastada en cada bien o servicio. Es decir, consumirá de manera que las utilidades marginales acaben igualándose. Ciertamente que este esquema abstracto de la teoría económica difícilmente explique la realidad actual del consumidor. La función de demanda, tanto individual como empírica, es un modelo de comportamiento del consumidor individual desde la perspectiva de la microeconomía global o agregada, cuando se obtiene de forma empírica. Con respecto a la teoría económica se dan una serie de críticas. Lancaster, por ejemplo,
se centra en las características de los bienes para criticar a la teoría económica por su concepción de mercancías, las cuales afirma que por sí mismas no proporcionan utilidad. Afirma que son sus atributos lo que los hacen. Ejemplo, un automóvil no es solo un medio de transporte, puede ser además un símbolo de estatus o afición, como en efecto lo es en la mayoría de los casos. Para Lancaster, todo bien posee más de una característica susceptible de ser interpretada de manera subjetiva. Y cuando se combinan los bienes, estos tienen más propiedades o atributos que por separado. Esta situación provoca distintas reacciones y preferencias en las personas. Pudiéramos señalar el caso de la motocicleta Harley Davidson. Por lo tanto, el consumidor cuando va a elegir busca algo que tenga un conjunto de atributos. Se preocupa por encontrar determinadas propiedades en los bienes y no en atribuirles características únicas, aunque pudiera darse el caso si se analiza familia de marcas, por ejemplo el caso de productos Kraft. Finalmente, Lancaster explica el comportamiento del consumidor mediante un modelo de programación lineal, PL, con la función objetivo como función de utilidad, que le proporcionan diversas combinaciones de bienes y sujeta, como en todo modelo, a restricciones de índole presupuestaria. Para Kotler, la teoría marginalista de la demanda es tautológica, formulada en términos que no son verdaderos ni falsos. El enfoque es esencialmente normativo, no descriptivo, y supone una relación precio-cantidad que no siempre se da. Además, la teoría es limitada en cuanto considera que el consumo viene determinado solo por una variable, el precio o la renta. Sin embargo, en defensa del enfoque económico, Grande dice: una crítica global sobre las aportaciones de la teoría no sería justa si no se encontraran aspectos positivos en ella. Indudablemente hay que reconocer que proporciona una metodología incompleta para entender el comportamiento. Pero pese a todas sus limitaciones, debemos reconocer que nos ha legado un poderoso instrumento, que no es otro que la función de demanda y la elasticidad que de ella puede derivarse. Evidentemente, para las estimaciones que se considere oportuno efectuar, habrá que abandonar entonces el esquema simplista univariante que asocia precio o renta con cantidad. La percepción de la realidad, los experimentos comerciales o sencillamente el principio de la razón suficiente ayudan a especificar las variables significativas de la función demanda. La teoría nos ayuda a sistematizar la lógica de nuestro pensamiento, a mejorar nuestra capacidad de análisis. La utilidad de la función de demanda y de su elasticidad medida respecto de sus variables explicativas, es muy grande, es muy completa. Permite optimizar decisiones en materia de precios y, como lo afirman Dorfman y Steiner y Lambin, así como Nerd y Bulls, ellos concluyen que las decisiones en gran parte de los programas de marketing se apoyan en el concepto de la elasticidad. La función de demanda hay que considerarla como un verdadero modelo de comportamiento colectivo. El interés de su estimación no es solo comprobar si Marshall tenía razón o no, ya que bien empleada posee un elevado carácter operativo. Ahora bien, hablemos de una revisión crítica del modelo económico. El modelo de conducta económico del consumidor. Esta parte busca
un análisis un poco más completo del modelo económico del comportamiento del consumidor. En esta quiero basarme fundamentalmente en el análisis del trabajo de Frank Robert en su texto Microeconomía y Conducta, Microeconomics and Behavior. Esto lo hago en virtud de que este texto realmente tiene un enfoque más ecléctico y psicológico de microeconomía del que normalmente ofrecen la mayoría de los textos. Para explicar el comportamiento de los individuos en el mercado, los economistas ciertamente desarrollan su teoría de la conducta del consumidor. El estudio de las decisiones de los individuos y el estudio del comportamiento colectivo pertenecen entonces definitivamente al ámbito de la microeconomía. Esta teoría es tan importante para los economistas como debiera serlo para el resto de los profesionales que se dedican al estudio de la conducta humana. Al respecto dice que un curso de microeconomía o un curso de teoría de los precios bien concebido, bien ejecutado, puede transmitir a los estudiantes mucho más conocimiento sobre conducta humana que casi cualquier otro curso universitario. Esta, dice, enseña a los estudiantes a ver cada rasgo del paisaje humano, el reflejo de un cálculo implícito o explícito de coste-beneficio. En otras palabras, la microeconomía es el estudio de la forma como eligen los individuos en condiciones de escasez, pero en una visión no limitada de este concepto. Se debe aceptar que aun cuando los recursos materiales sean abundantes, se puede estar frente a otros que no lo son. Ejemplo, el tamaño del estómago para quien está frente a una abundante comida que desea comer. Igualmente, el tiempo es un recurso escaso para todo el mundo, pero este y el dinero no son los únicos recursos escasos. En resumen, toda decisión se está frente a un problema de escasez. Escasez y deseos ilimitados. Se ha dicho que la teoría de la conducta del consumidor bajo el enfoque económico explica la forma en que los individuos con recursos limitados eligen entre distintas opciones. Y esto lo hacen a través de su modelo básico de la teoría de la elección racional del consumidor. Este subyace a todas las decisiones de compra de los consumidores y da lugar a las curvas de demanda. Herramienta que es el resumen de los diferentes cálculos de costo-beneficio que hacen los compradores con respecto al bien. La teoría de la elección racional parte del supuesto de que los consumidores entran al mercado con unas preferencias perfectamente definidas. Considerando los precios, su tarea entonces es asignar su renta como mejor satisfaga esa preferencia. Y para ello se necesitan dos pasos. Primero, describir las diferentes combinaciones que puede comprar el consumidor. Y segundo, elegir entre las combinaciones viables aquellas que prefiere a todas las demás. Los economistas utilizan este modelo básico como herramienta que describe las preferencias del consumidor. Es decir, un sistema de ordenación de las preferencias. Un arreglo de preferencia es el que permite al consumidor ordenar las diferentes cestas de bienes en función de su atractivo de preferencia. La clasificación, por supuesto, puede variar muchísimo de un consumidor a otro. Sin entrar a explicar los supuestos y la mecánica de funcionamiento del modelo básico de conducta del consumidor, ya que no se pretende en este video un desarrollo de microeconomía completo, simplemente se puede afirmar que el análisis inicial de los economistas se basa en dos herramientas básicas. Primero, la curva de indiferencia, que nos indica el conjunto de cestas entre las que el consumidor es indiferente. Todas las cestas que se encuentran por encima de ella se prefieren a las que se encuentran en ella.
y las que están en la curva de indiferencia se prefieren a las que están por debajo de ellas. Segundo, la representación de las preferencias del consumidor en el mapa de curvas de indiferencias, que muestra representativamente el conjunto de curvas de indiferencia de un consumidor. En resumen, los dos pasos en relación a la resolución del problema presupuestario son los siguientes. Primero, identificar el conjunto de celdas de bienes que puede comprar un consumidor. Este tiene un nivel de renta dado y se enfrenta a niveles de precios fijos. Los precios y la renta definen en una línea recta dependiente negativa su restricción presupuestaria, si existen solo dos productos. El final es el conjunto de todas las rentas posibles que podrá comprar el consumidor si gastara toda la renta. Segundo paso, resumir todas sus preferencias, es decir, el mapa de preferencias. Esto nos indica las combinaciones de bienes que puede comprar el consumidor y el mapa de curvas de indiferencia resume todas sus preferencias respecto a estos bienes. En la mayoría de los casos, la mejor cesta asequible se encuentra en el punto de tangencia de una curva de indiferencia y la restricción presupuestaria. Es decir, relación marginal de sustitución es igual a la relación de intercambio de los bienes a los precios del mercado. En este sentido, Frank dice que podríamos comprender mejor nuestro comportamiento si supiéramos que actuamos siguiendo las reglas de decisión racional. Si se piensa como economista, entonces se entenderá el enfoque de las decisiones basado en el análisis de costo-beneficio. Los economistas sostienen que las decisiones que toman los individuos se basan en una comparación de los costos y los beneficios de la actividad que pretende realizar. Es decir, si el valor monetario del beneficio es mayor que el de los costos, entonces el individuo se embarcará en la actividad propuesta. Claro está, no siempre es posible expresar los beneficios o los costos en términos monetarios o poder conocer el precio de reserva de la actividad X, al precio al que cualquier individuo le dará igual realizar o no la actividad X. Ahora bien, a pesar de que pareciera fácil decir que los individuos realizan una actividad sí y solo si los beneficios son superiores a los costos, los economistas saben que el cálculo de la medición de los costos y los beneficios es una tarea bastante complicada. Una salida propuesta por ellos en las situaciones difíciles es razonar de la siguiente manera. Si hacer la actividad X significa no hacer la actividad Y, el valor que tiene para nosotros hacer la Y es el costo de oportunidad de hacer la X. Una persona que no toma en cuenta los costos de oportunidad definitivamente estará tomando una decisión equivocada. Claro está, este no es el caso de cuando estamos frente a los costos psíquicos, es decir, el realizar una actividad que nos gusta tanto que la deseamos hacer gratuitamente, que es el caso de la mayoría de las actividades del consumidor actual. Cuando no pudiendo justificar algo dice, me lo merezco. Igualmente es importante aceptar que existe una relación recíproca entre los costos y los beneficios. No incurrir en un costo es lo mismo que obtener un beneficio. O no obtener un beneficio es incurrir en un costo. Es más, incluso desde el punto de vista estrictamente económico, la mejor decisión no siempre es la que nos reporta más dinero. Frank plantea en cuanto al modelo económico que nuestra caricatura del Homo economicus está claramente en contradicción
con gran parte de lo que sabemos sobre nuestra conducta humana. Sin embargo, en defensa de ella, expresa en cuanto a las predicciones que ésta ofrece lo siguiente. Incluso cuando los modelos económicos fracasan desde el punto de vista descriptivo, suelen ofrecernos orientaciones muy útiles para tomar mejores decisiones. Es decir, aun cuando no siempre predigan cómo nos comportamos en realidad, a menudo pueden aportarnos útiles ideas para conseguir nuestros objetivos de una manera mucho más eficiente. Por ejemplo, si los jugadores novatos de billar aún no utilizan conscientemente las leyes pertinentes de la física, pudieran consultarlas para mejorar. Los modelos económicos pueden desempeñar un papel parecido en las decisiones ordinarias de los consumidores y de las empresas. Como lo señalamos anteriormente, existen duras críticas frente a estos postulados poco realistas de los cálculos de costo-beneficio del enfoque económico en cuanto a las decisiones de los consumidores. Sin embargo, los economistas frente a estas críticas se defienden diciendo que ellos no suponen que los individuos realizan explícitamente este tipo de cálculos. Ellos expresan que se pueden realizar importantes predicciones si se supone que los individuos realizan los cálculos de costo-beneficio. Milton Friedman, por ejemplo, explica este concepto de dos maneras. Primero, utilizando el ejemplo del jugador de billar y los conocimientos de la física newtoniana. Friedman insta a juzgar la teoría no por lo preciso que sean sus supuestos, sino por lo bien que predice un comportamiento. Y segundo, frente a la acusación de postulados poco realistas, Friedman admite que esta crítica es válida en frecuentes ocasiones y que los modelos económicos sí son incorrectos en las predicciones que hacen a menudo. Para ilustrar el planteamiento, Friedman dice que podemos utilizar el ejemplo del estudiante que está a punto de terminar la secundaria y elige el ingreso a la universidad. Es poco común pensar que el estudiante ingresa a la universidad después de hacer complicados cálculos de costo-beneficio o tomando en cuenta los costos de oportunidad. En la mayoría de los casos lo hace simplemente porque es lo que hay que hacer o porque la mayoría de los estudiantes lo hacen. Estas costumbres no surgen espontáneamente. La sociedad ha realizado experimentos para considerar que este comportamiento es racional y correcto, a pesar de la ausencia en cada caso de un análisis de costo-beneficio. En este sentido, Fran apoya la postura de Friedman diciendo que la costumbre actual probablemente ha sobrevivido porque es eficiente. Es posible que no calculemos explícitamente el costo de la oportunidad de los ingresos perdidos, pero solemos comportarnos como si lo hiciéramos. Al respecto, Richard Taxler dice: solemos comportarnos como novatos más que como expertos jugadores de billar, sin saber qué golpes vamos a dar ni cómo debemos picar la bola correctamente para que quede en buena posición para la siguiente jugada. Veremos abundantes datos que confirman esta idea. La racionalidad, accionalidad y egoísmo. Se ha dicho que ser racional desde el punto de vista económico es tomar decisiones de acuerdo con el criterio de costo-beneficio. En otras palabras, es realizar una actividad si y solo si los beneficios son superiores a los costos. Sin embargo, Frank refina esta definición distinguiendo los criterios de racionalidad basados en egoísmo y en el objetivo inmediato. En el criterio basado en el egoísmo establece que las personas racionales conceden un gran peso únicamente a los costos y los beneficios que los afecta a ellos. El criterio basado en el objetivo inmediato plantea que la base de la actuación de las personas racionales son los objetivos que tengan, pero en el momento de la decisión.
Para Parfit, el desarrollo de la teoría formal de la elección racional se puede basar perfectamente en ambos criterios. Si se utiliza el primero, se supone individuos egoístas, y bajo el segundo criterio no se exige postular supuestos sobre los objetivos de las personas. El criterio de racionalidad basado en el objetivo inmediato o en el egoísmo tiene múltiples aplicaciones en el análisis económico. Sin embargo, es importante aclarar su conexión con la caricatura del Homo economicus. Muchos estudiosos de la conducta se expresan escépticos frente a los motivos desinteresados a que da cabida el criterio de objetivo inmediato, como la caridad, el deber y muchos más. Se piensa que las mayores compensaciones materiales que reporta el comportamiento egoísta predominan en los motivos que podemos prescindir. Para quienes así piensan, este es el prototipo de persona que toma decisiones bajo el criterio de racionalidad en el modelo egoísta del Homo economicus. Él no experimenta ningún tipo de sentimiento, solo le preocupa los costos y los beneficios en lo que hace y solo mantiene promesas si le interesa. Este modelo racional planteado por algunos economistas no encaja en mucho de quienes actúan bajo motivaciones menos egoístas. Este criterio definitivamente es inadecuado para explicar la necesidad del individuo de vivir en sociedad, por ejemplo, de trabajar en equipo, de establecer alianzas, de establecer relaciones interpersonales. Finalmente, se puede decir que el modelo del egoísmo solo explica una parte muy importante del comportamiento humano. Y Frank advierte, los consumidores egoístas, totalmente inconscientes de los efectos de sus actos, a menudo actúan como si fueran conducidos por lo que Adam Smith llamó la mano invisible y producen el mayor bien social. El concepto de la mano invisible, una de las ideas más importantes del análisis económico, establece que el individuo busca su propio provecho, siendo estos compatibles y exigidos para el beneficio más general de la sociedad. Para Smith, cítole, no es de la benevolencia del carnicero, del cervecero o del panadero de la que esperamos obtener el alimento, sino de su búsqueda de su propio interés. No nos dirigimos a su humanidad, sino a su egoísmo. Nunca le hablamos de nuestras necesidades, sino de su provecho. Sin embargo, Smith no solo le dio importancia a los motivos egoístas, ya que habló emocionalmente sobre la compasión que podemos y somos capaces de sentir por los demás en su tratado La teoría de los sentimientos morales. Los economistas en el modelo de elección racional, piedra angular de la microeconomía, optan generalmente en sus textos por el criterio de los objetivos inmediatos y dicen que los gustos vienen dados exógenamente y que no hay razón para cuestionarlo. George Stigler explica el problema que presentan los criterios de los objetivos inmediatos, con lo que él denomina el problema del aceite del cárter. Es decir, el individuo que consume el aceite hasta morir y cuyo comportamiento extravagante de tomar ese aceite se explica a posteriori, suponiendo que él es racional. Lo hace porque le gusta, en otras palabras, porque el modelo permite explicar todo. Y hablando de todo, creo que es todo lo que tendría que decir en este video para no alargarme más. Hasta aquí esta serie inicial. Espero que a ustedes les haya gustado tanto y hayan disfrutado tanto de este video como el hacerlo representó para mí. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.